sería la segunda parte de la cinemática, cinemática en dos dimensiones, en particular lo que sería el movimiento parabólico, es decir, básicamente el movimiento más común en lo que sería nuestro planeta. Para nosotros, que ya veníamos comentando en la cinemática en una dimensión, que tenemos ecuaciones generales, siempre con la aceleración constante, lo habíamos comentado antes, el desplazamiento, que era igual a la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2, la velocidad final, que era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y la rapidez final al cuadrado igual a la rapidez inicial al cuadrado más el doble producto de la aceleración por el desplazamiento. Estas eran las mismas ecuaciones que habíamos tomado o habíamos visto en lo que era la cinemática en esa primera dimensión. Ahora, cuando trabajamos en esta cinemática en dos dimensiones, ¿qué tan complicado puede ser? Veamos lo siguiente: cuando estamos trabajando en dos dimensiones, simplemente vamos a tener que, en lugar de tener un movimiento sobre una sola línea, entonces va a tener un movimiento en lo que uno podría ver como un solo plano. Por simplicidad, entonces lo que nosotros vamos a hacer es a pensar en un movimiento horizontal y en un movimiento vertical. Ahora, como es la misma cinemática, las ecuaciones deberían ser técnicamente las mismas. Entonces, si nosotros separamos en el movimiento horizontal y en el movimiento vertical, veamos. En el movimiento horizontal, lo que cambiaría para nuestro sistema es que en el movimiento parabólico, ese movimiento horizontal, no hay una aceleración. Siempre vamos a suponer que no hay interacción del aire, lo que quiere decir que no vamos a tener ninguna aceleración en ese plano horizontal. Ahora, cuando nosotros estamos discutiendo el movimiento en una dimensión, al no tener aceleración, habíamos comentado que en particular estos tres términos que tenían la aceleración, al ser la aceleración cero, desaparecen. Con lo cual, habíamos comentado que estas dos ecuaciones no nos aportan nada nuevo, porque ya conocemos que al la aceleración ser cero, lo que vamos a tener es que la rapidez y la velocidad van a ser exactamente equivalentes. Lo que quiere decir que solo nos va a quedar esta primera ecuación. Muy bien, esta ecuación la he colocado acá con lo que serían los nombres respectivos para lo que sería el movimiento horizontal. Entonces vemos lo siguiente: a esa distancia horizontal, ese desplazamiento horizontal, para simplicidad lo voy a llamar simplemente X, porque es lo más común con lo cual uno viene trabajando. Ahora, esa velocidad, esa componente, voy a tomar que va a ser la velocidad inicial en X. Entonces le voy a dar ese subíndice para ver fácilmente o para asociar que va a ser netamente en X por el tiempo. Entonces, para un movimiento con aceleración constante en la parte horizontal, donde esa aceleración va a ser cero, netamente vamos a tener esta ecuación muy sencilla que vamos a tener allí. En particular, para el movimiento vertical, que es el movimiento el cual está precedido por lo que sería la aceleración de gravedad, aquí lo estoy colocando negativo y es por lo siguiente: para absolutamente todas las cuentas y por simplicidad, para que sea más sencillo recordar, siempre que algo esté subiendo o esté moviéndose hacia la derecha, lo vamos a tomar como positivo. Si por el contrario va bajando o va hacia la izquierda, lo vamos a tomar siempre negativo. Por lo tanto, la aceleración de gravedad, que es lo que nos atrae a lo que sería el planeta, siempre va a ser una aceleración que en particular va a estar hacia abajo. Por comodidad, vamos además a tomar que la magnitud de esa aceleración de la gravedad siempre va a ser 10 metros sobre segundo cuadrado. En dados casos, si el problema tiene otra toma de esa gravedad, es decir, 9.8 o 9.78, el problema lo irá por tal. Pero en general, entonces siempre vamos a tomar la aceleración de gravedad como 10 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, entonces, si lo que vamos a tener es esa aceleración que va a ser menos la gravedad, entonces vamos a volver a tomar estas tres ecuaciones y vamos a reescribirlas en función de esa nueva notación. Entonces, volvamos.
Este desplazamiento ahora va a ser un desplazamiento vertical a esa letra, a ese desplazamiento le tomaremos la letra Y para asociar a ese movimiento vertical. Ahora, la velocidad inicial en Y, acá lo teníamos velocidad inicial en X, habíamos puesto un sub X, entonces aquí vamos a tener velocidad inicial en Y. Igual el tiempo, habíamos comentado entonces que la aceleración lo vamos a tomar como menos la gravedad. Entonces veamos que esto es lo que sería esta ecuación, sustituyendo lo que sería el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Muy bien, si tomamos esta segunda ecuación, entonces velocidad final en Y, velocidad inicial en Y, y la aceleración de nuevo, estamos tomando, en vez de colocar la aceleración, lo tomamos directamente como la gravedad. Muy bien, y la última ecuación, la rapidez final en Y al cuadrado igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado, y de nuevo la aceleración que vuelve a cambiar como menos la gravedad. Entonces veamos que estas cuatro ecuaciones no es que sean cuatro ecuaciones nuevas que uno necesite aprendérselas de memoria, sino que son ecuaciones que ya vienen directamente del movimiento en una dimensión. Obviamente, después de que uno trabaje las ecuaciones en el hacer problemas, fácilmente nos las vamos a recordar. Pero veamos que a partir de estas mismas ecuaciones que uno venía trabajando en una dimensión, es fácil recordar estas cuatro ecuaciones que uno tiene acá. Entonces, tenemos esta parte para movimiento en X, esta parte por el movimiento en Y. Ahora, ¿qué liga estas cuatro ecuaciones? Vemos que aquí tenemos distancia en X, aquí tenemos distancia en Y, aquí tenemos rapidez en X, aquí tenemos rapidez en Y, aquí no hay aceleración, es decir, aquí la aceleración es cero, aquí la aceleración es la gravedad. Lo que liga a los dos sistemas, es decir, a este sistema de una ecuación y a este sistema de tres ecuaciones, es el tiempo. Exactamente el tiempo donde se va a mover en X va a ser exactamente igual al tiempo donde se mueve en Y. Entonces, normal, cuando nosotros tenemos un problema, nos pueden preguntar algo que tenga que ver con el sistema horizontal o algo que tenga que ver con el sistema vertical. Entonces, hagamos lo siguiente. Nos hacen la pregunta, tenemos nuestro problema, y supongamos nos piden algo con lo cual tengamos que utilizar la ecuación en X. Si llegamos, utilizamos la ecuación y observamos que nos falta algo, lo más probable, por no decir siempre, lo que nos va a faltar va a ser precisamente ese tiempo, con lo cual nos va a forzar a trabajar con el sistema en Y. Es decir, buscaremos de las ecuaciones en Y el tiempo y luego nos devolveremos a esa ecuación en X. Viceversa, podremos tener alguna pregunta que tenga que ver con el eje vertical. Si nosotros hemos utilizado este sistema, estas tres ecuaciones, y nos damos cuenta que nos falta algo, lo más probable entonces va a ser que nos haga falta el tiempo. Con lo cual, entonces iremos a la parte horizontal a calcular ese tiempo para devolverlo y utilizarlo en el sistema Y. Entonces, siempre lo que hay que tener mucho cuidado, esa importancia es el tiempo. El tiempo es lo que me va a ligar mi movimiento en X y mi movimiento en Y. Entonces, muy bien, veamos lo siguiente. Nosotros vamos a tener una velocidad inicial tanto en X como en Y. Acá vemos cómo sería ese vector que va a tener entonces una componente, que sería la componente en X, y su componente en Y. Entonces, muy bien, siempre nosotros vamos a asociar el ángulo con respecto a la horizontal. Nuestra horizontal va a ser nuestro punto de referencia con nuestro ángulo cero. Si nosotros nos movemos en el sentido antihorario, entonces vamos a tener un ángulo positivo. Si por el contrario nos movemos en sentido horario, vamos entonces a hablar de un ángulo negativo. Siempre en relación a nuestra horizontal. Entonces,
acá tendríamos un ángulo positivo, acá tendríamos un ángulo negativo. Muy bien. Ahora, recordando un poquito la parte de trigonometría, la componente en X, si aquí nosotros observamos, este vector hace con el ángulo Y, la parte horizontal, un triángulo. Ese triángulo que nosotros vemos acá, esta componente acá, es lo que sería el cateto adyacente del vector. Y el cateto adyacente, esa componente de velocidad en Y, en X, va a ser o va a estar referenciado en función del coseno. Ahora, la componente en Y, digamos que con respecto al triángulo, es la componente del cateto opuesto. Y el cateto opuesto siempre va a estar relacionado con el seno del ángulo. Entonces, nosotros vamos a poder ver que la rapidez inicial en X va a ser la rapidez inicial en el movimiento por el coseno del ángulo, y la rapidez inicial en Y va a ser la rapidez inicial, la magnitud de la rapidez por el seno de ese ángulo en particular. Muy bien. Ahora, nuestro movimiento parabólico, para la redundancia, hace precisamente la trayectoria parabólica que uno ve acá con esta línea azul que hemos prefijado en este lado. Ahora, muy bien, una de las cosas que hemos comentado previamente cuando estuvimos discutiendo lo que eran los gráficos, el vector velocidad es un vector que hace una línea tangente a la trayectoria, lo que quiere decir que ese vector siempre va a estar tocando en un solo punto a la trayectoria. Entonces veamos, mi vector velocidad, en función de cómo va avanzando la trayectoria del movimiento, siempre va a ser tangente a lo que sería la trayectoria. Entonces veamos, acá tenemos esta inclinación, mientras va subiendo el objeto, la inclinación va bajando. Cuando llegamos exactamente a lo que sería el punto de altura máxima, lo que hay que observar es que al subir, esa componente que uno ve acá, vertical, al subir se va haciendo cada vez más pequeño, hasta llegar a este punto de altura máxima, donde el objeto solamente va de forma horizontal. Porque siempre va a tener componente horizontal, por este pequeño detalle donde la aceleración en X va a ser cero. Lo que quiere decir que este vector velocidad va a ir reduciendo su componente en Y, pero la componente en X siempre va a ser exactamente la misma. Muy bien, una de las cosas que hemos visto precisamente cuando discutimos el ejemplo en una dimensión, que el movimiento de subir y bajar es un movimiento que es simétrico. Acá, como movimiento parabólico, entonces también vamos a tener que este movimiento va a ser simétrico con respecto al punto medio. Nosotros vamos a observar que si ponemos acá como si fuera un espejo, este lado para acá y este lado para acá tienen técnicamente la misma forma. Ahora, siempre que nosotros tengamos una velocidad a una misma altura, la componente, como estamos comentando, la componente horizontal va a ser exactamente igual. Ahora la componente vertical, acá va a estar apuntando hacia arriba, acá obviamente va a estar apuntando hacia abajo, pero como magnitud, al estar a la misma altura, va a tener exactamente la misma magnitud. Lo que quiere decir que si nosotros trabajamos a una misma altura, la rapidez va a ser exactamente la misma. No el vector velocidad, porque aquí el vector velocidad va a estar apuntando hacia arriba y aquí el vector velocidad va a estar apuntando hacia abajo, pero la rapidez a una misma altura va a ser exactamente la misma.
Ahora muy bien, acá, para que quede explícito, el vector velocidad va a ser esa componente en X más esa componente en Y. Ahora muy bien, para los que no hayan trabajado mucho la notación, vamos, digamos que a separar estas dos notaciones, simplemente para tener una idea. Esto es lo más usual, como los cuales los físicos suelen definir un vector. Este I y este J, digamos que este techito, es lo que nos va a referenciar el I, la parte horizontal, el J, la parte vertical. Entonces, esto, como dijéramos, me estoy moviendo V sub X en horizontal, V sub Y en vertical. Desde el punto de vista, digamos que matemático, es como si fuera una coordenada, donde esto entonces, cuánto se está trasladando, o cuánto está tomando en X y cuánto está tomando en Y. Sean libres de trabajar con cualquiera de las dos notaciones, simplemente tengan cuidado cuando tengamos algún problema. Lo más usual es que tengan, si estamos hablando de un problema físico, de esta forma. Si están hablando de un problema, suele ser un problema matemático, pues entonces obtener un vector desde este punto de vista. Cualquiera de las dos notaciones es válida. Y la rapidez, que habíamos comentado que es la magnitud del vector, digamos que entonces la magnitud la sacamos de esta forma. Si uno suele recordar, esto es básicamente lo que sería Pitágoras. Es como si nosotros tuviéramos esta componente acá horizontal, esta componente vertical, y lo que estamos obteniendo acá, la magnitud, es esta distancia, que es lo que sería la hipotenusa. Y nosotros vemos que para calcular esa hipotenusa, que es lo que sería la magnitud, la norma va a ser cateto adyacente al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que para nosotros esos catetos es lo que va a ser precisamente las componentes del vector, tanto en X como en Y. Lo que hay que recordar siempre es que al sacar esto, esta rapidez siempre va a ser una cantidad positiva.